Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico Improve It, que se publicó en el año 2015 en la revista New England Journal of Medicine, como se puede apreciar aquí, pero con un título que a nosotros y a los lectores nos dice poco del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. Sin más, nuestro rótulo de esa manera es mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes tras síndrome agudo coronario, a cuyo tratamiento estándar con simvastatina se añade ezetimiba frente a placebo durante 6 años. La evaluación, la viñeta, la ha llevado a cabo Antonio Álvarez Cienfuegos, como se puede apreciar aquí, y está en nuestra página web Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Y se puede encontrar directamente yéndose a la categoría Viñetas, que por orden alfabético está abajo, en la V, o bien escribiendo en la caja de búsquedas algo que esté en el rótulo, en el título. Por ejemplo, y aquí está. Bueno, se puede consultar directamente en este espacio la viñeta y también se puede descargar en forma de PDF si a alguien le resulta más cómodo la lectura de esa manera. Más abajo, en nuestra página, se encuentran las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios, pero para cualquier persona no sanitaria que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Un poquito más abajo tenemos el suplemento 1, que son las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la baseline, dicho en términos castizos, baseline, si nos ponemos un poco más finos, y un poquito más abajo un test breve de graduación grade de la validez de las evidencias. Y un poquito más abajo tenemos el espacio para el vídeo que estamos grabando en este momento. Muy bien, podríamos bajarla desde aquí, pero es que la acabamos de subir, con lo que entonces no hace falta. Muy bien, bueno, Antonio Álvarez Cienfuegos ha redactado un pequeñísimo, muy pequeño texto para la introducción que nos dice someramente la cantidad y la calidad de problema en el momento antes del diseño de este ensayo clínico. Por eso vamos a leerla literalmente. La terapia con estatinas reduce los niveles de colesterol LDL y el riesgo de eventos cardiovasculares. Pero antes de este ensayo clínico no se sabía si añadir ezetimiba, un fármaco que reduce la absorción intestinal del colesterol, puede reducir aún más la tasa de eventos cardiovasculares. El ensayo Improve It se ha diseñado y llevado a cabo para averiguar si la adición de ezetimiba a la estatina, en este caso va a ser una simvastatina como veremos, ofrece un mejor balance de beneficios y daños en pacientes tras un síndrome agudo coronario. El objetivo prácticamente es decir lo que está en nuestro rótulo, porque tiene que contener y preferimos siempre que contenga el esquema PICO. No obstante, lo vamos a repetir porque vamos a decir cuál es la variable que se busca en este caso, la variable principal. El objetivo es comparar el primer evento de una de estas variables individuales que están en la variable combinada, decimos comparar el primer evento de mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, angina inestable, revascularización coronaria o ictus en pacientes recién hospitalizados por un síndrome agudo coronario a cuyo tratamiento estándar con simvastatina se añade bien ezetimiba, bien placebo. Bien, en cuanto a los métodos, dado que es una viñeta, vamos a hacer un simple mención diciendo que es un ensayo clínico controlado y autorizado y multicéntrico. Y las variables de beneficios y daños añadidos las vamos a ver en las tablas NNT1 y NNT2, por eso no las vamos a nombrar aquí, las vamos a ver dentro de un momento en las tablas. Bien, en cuanto a los resultados, digamos que se evaluaron 9.067 pacientes asignados a ezetimiba más simvastatina y 9.077 asignados a placebo más simvastatina durante una mediana de seguimiento de 6 años, que es lo que dicen los investigadores. Bien, los 8 factores clínicos
son covariables, ¿no? Y los dos sociodemográficos que midieron los investigadores en el inicio, ahora vamos a verlo en la baseline, la baseline, estaban equilibrados con este tamaño de muestras, tal como mostramos, ahora veremos en el suplemento 1, que son estas características sociodemográficas y clínicas. Digamos que dado que el tipo y grado de verdad de cada resultado concreto están condicionados a la validez con la que se ha obtenido, nosotros hemos estimado la validez con la que los investigadores han obtenido sus resultados, ayudándonos de un test basado en el sistema GRADE, modificado realmente y adaptado por nosotros para ensayos clínicos como el que ahora estamos analizando. Este es el suplemento 2 y lo vamos a ver poquito a poco. Entonces, lo primero es ver el suplemento 1, la baseline, y luego el test GRADE adaptado por nosotros, con lo que entonces vamos a proceder lo primero a la baseline, a la baseline. Bien, y aquí tenemos la baseline, la baseline, que contiene los factores o características sociodemográficas y clínicas que van en la dirección del evento y que conviene que estén equilibrados para cumplir con el precepto teórico de los ensayos clínicos. Muy bien. En las horizontales tenemos los factores y en las verticales lo que tenemos es dónde se cruzan con el grupo de intervención y el grupo de control. En la primera columna tenemos por costumbre poner el grupo de intervención, el aspirante, y el grupo de control lo ponemos en la segunda columna. A la derecha tenemos una columna para ver si la diferencia es estadísticamente significativa en cuanto a la P. La P es estadísticamente significativa la diferencia cuando es menor de 0,05, aunque en fin, esto también siempre hay que interpretarlo, ¿no? De modo que aquí en el inicio conviene que los dos grupos sean iguales y es posible siameses, es decir, que no haya diferencia estadísticamente significativa. Para que nosotros lo veamos con más facilidad, tenemos por costumbre denotar en color rojo cuando hay alguna diferencia estadísticamente significativa para decirnos, atención, aquí pasa algo, cuidado. Bien, cuando no hay color rojo, entonces es porque no hay diferencia estadísticamente significativa. Bueno, con estos denominadores, con 9067 y 9077, es bastante fácil que estén equilibrados los factores, las características sociodemográficas y clínicas. Bueno. Y entonces, bueno, pues en este momento, al no aparecer ninguno rojo, repito, pues entonces podemos ver directamente que no hay ninguna diferencia al menos en estos factores que han analizado los investigadores. Puede ser que haya más, pero en este caso estos son los que ellos han analizado. Muy bien, entonces vamos a ver en el grupo de control, o sea, cuál es el atributo que tienen, porque no se puede diferenciar mucho el del grupo de intervención, dado que están equilibrados. Vale para ambos. Vamos a empezar. La edad es de 63 años con una desviación estándar de 9,8. Los varones representan el 75% de la población en riesgo, y el 25% restante son las mujeres. De raza blanca es predominante con un 84%, el peso en kilos es de 83 con una desviación estándar de 17 kilogramos, claro está, y el índice de masa corporal es menor de 30, es de 28,3. En cuanto a las regiones, estos serían los factores sociodemográficos sería la raza y la región geográfica. Todos los demás tienen interés clínico, porque están influyendo sobre el resultado. Si están equilibrados, ahora lo veremos, es lo conveniente para cumplir con el precepto de los ensayos clínicos. La región geográfica, bueno, pues está distribuida fundamentalmente entre Norteamérica y Europa del Oeste. Las demás, bueno, pues son ya un poco más circunstanciales, son más pequeñas. Europa del Este, un 7,79%. Aquí tenemos Sudamérica, un 8,7%, y Asia-Pacífico, un 5%. Bueno, las dos primeras son el 40% cada una, más o menos, ¿no? En el momento del síndrome agudo coronario, el síndrome agudo coronario puede ser infarto de miocardio con elevación del segmento ST, bueno, pues es el 28%. Los pacientes, del 100% de todos, porque todos tienen síndrome agudo coronario, hospitalizados por esto, el 28% es infarto con elevación del segmento ST. Está claro que, que estos serían un poco los más peorcitos, ¿verdad? ¿No? Aquí tenemos el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST,
que representa casi la mitad, el 46% de toda la población. Y el resto, el 24% restante, son pacientes con angina inestable. Es un síndrome coronario debido a angina inestable, claro está. Digamos que con diagnóstico para cateterización estaban pues casi el 88%. Bien, y con diagnóstico para una intervención coronaria percutánea un 70%. En cuanto al colesterol LDL, lo ponemos aquí, bueno, aquí bien, en miligramos por decilitro la media es de 93,8 miligramos por decilitro. Bien, el tiempo desde el síndrome agudo coronario hasta la aleatorización fue cortito, afortunadamente, porque eso mejora la validez de los resultados, la consistencia es de 5 días. 5 días entran ya en la aleatorización, como se puede apreciar aquí, con un rango intercuartílico entre 3 y 8 días, en ambos grupos además, ¿no? ¿Qué condiciones coexistentes, qué enfermedades coexistentes tenían los pacientes en el momento de la aleatorización, en el momento en el que entran en el ensayo clínico? Bueno, pues son diabéticos un 27%, hipertensión, que siempre es un término que, en fin, es más difuso en la definición, que es hipertensión, es un 61%, con insuficiencia cardíaca un 4%, enfermedad arterial periférica un 5,7%, fumadores en el momento activos en la aleatorización un 33%, un tercio de ellos. Con infarto agudo de miocardio previo un 20,7%, intervención coronaria percutánea ya tenida, ¿no? Un 19,7%, y con bypass aortocoronario un 9,2%. En cuanto a las medicaciones y función renal previas al momento del síndrome agudo coronario, digamos que estaban asociados con hipolipemiantes el 35%, con estatinas precisamente el 34%, es decir, hipolipemiantes un 35%, de los cuales casi todos eran estatinas, claro está, ¿no? Bien. Aspirina un 42,4% y aclaramiento de creatinina, afortunadamente, pues tiene un buen número, ¿no? Es de 84, en este caso son mililitros por minuto, el aclaramiento de creatinina 84, que va desde 65 a 107 en cuanto al rango intercuartílico, es decir, que esos serían en este caso los percentiles 25 y 75. En cuanto a medicaciones, en el momento de la aleatorización también digamos que prácticamente la totalidad, casi todos, un 97% toman aspirinas, de las tienopiridinas un 86%, betabloqueantes un 86% y ECA o ARA2 un 75,77%. Bueno, esto es lo que hemos dicho en cuanto a la baseline. Hemos visto más o menos qué tipo de paciente es el que va a formar parte de este ensayo clínico. Ahora pasemos a la estimación de la validez de las evidencias. Y sería precisamente esto lo que vamos a ver, contestar a estas preguntas que están aquí, que es el test GRADE, ya modificado por nosotros con una teoría de la causalidad. Creo que es bastante más consistente, ¿no? que el genérico, ¿no? Este está más adaptado para una evaluación, diríamos, más filosóficamente y más científicamente. Muy bien. Bueno, pero antes de ver cuáles son las respuestas a las preguntas, digamos que ¿qué es esto de la validez de las evidencias? Vamos a ver en este esquema teórico, antes de pasar a contestar las preguntas, en qué consiste esta evaluación de la validez, en la graduación de la validez. ¿Qué es esto de la validez? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, que una población universo, supongamos que en este caso estamos hablando de una población universo de pacientes que tienen síndrome agudo coronario, pero en fin, estamos hablando genéricamente, estamos hablando en genérico, ¿no? Bueno, pues se supone que el ensayo clínico estamos tomando muestras de esa población. Vamos a simular que están en una nube, que es de donde toman muestras todas las clínicas del mundo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta población universo se encuentra, nosotros podemos intentar capturar los atributos que tiene esta población para poder influir sobre estos atributos. Eso es lo que intentamos en los estudios científicos.
Muy bien. Bueno, pues digamos que esta población universo lo que tiene es, o sea, unas características corpóreas, es decir, unas características corpóreas, o sea, es decir, que son, bueno, pues tiene una edad promedio, tiene una enfermedad cardiovascular promedio, tiene un estatus de fumador promedio, hemos puesto estas genéricamente, ¿no? Y también está sometida esta población universo a una exposición o a un tratamiento, en fin, o a la ausencia de una exposición, pero realmente, o sea, son los cuerpos que están tratados o expuestos junto con sus propios atributos. Muy bien, digamos que esta población universo tiene un resultado en salud que es el que a nosotros realmente no nos gusta. Este es el que nos causa aversión y que motiva el diseño y la implementación de este ensayo clínico. Aquí tenemos, por ejemplo, la prevalencia o la incidencia de una mortalidad cardiovascular que tiene esta población con estas características corpóreas, con esta exposición corpórea. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero sobre este resultado también está influyendo, pues, la subjetualidad o subjetividad, los psicologismos, que es lo que llamamos en la ontología especial M2, el segundo género o dimensión de la materialidad. Esto es algo que está por nosotros, en fin, dicho en términos genéricos también, lo que llamamos el efecto expectativa. Es decir, el efecto expectativa es el efecto placebo, el efecto Hawthorne o los conflictos de intereses que están influyendo sobre el resultado, ese resultado que está. Lo que pasa que en la cámara a mí se me ve al contrario, pero vamos, está influyendo sobre esto, está influyendo sobre esto también. Tenemos muchas evidencias y ahora mismo no las vamos a mostrar, ¿no? En fin, este es el efecto expectativa. Pero también están influidas por los mitos, creencias, las instituciones, porque verdaderamente el ser humano, los seres humanos somos seres racionales, pero racionales institucionales, de acuerdo a las instituciones, ¿no? De modo que estos mitos, creencias y culturas es lo que llamamos nosotros la tercera dimensión de la ontología especial, M3, de la población universo, pues está influido pues, por la experiencia vital determinada por las creencias institucionales, algo así como el estado en el que se encuentra, la época histórica, pero está muy determinado, está codeterminado precisamente por estas instituciones. Esto nosotros lo hemos llamado genéricamente la percepción selectiva, es decir, puede ser que en un determinado codeterminación institucional no se vean ciertos fenómenos o que sí se vean ciertos fenómenos, todo depende. Muy bien, esto está influyendo también sobre este resultado de aquí. Bueno, pues muy bien, el ensayo clínico consiste en primero, o sea, es decir, tomar una muestra de esta población que sea aleatoriamente tomada, repito, ¿no? Bien, de esa manera nosotros vamos a tomar una muestra, en este caso tomaríamos todos estos. Estos de aquí sería una muestra de arriba tomada aleatoriamente, pero a un grupo no le vamos a tratar o le vamos a tratar con el placebo o con la historia natural de la enfermedad, o no la vamos a tratar porque es la historia natural de la enfermedad, o bien, pues por ejemplo, podría ser el estándar de tratamiento. Pero vamos, esto es lo que representa el grupo de control, ¿no? Y el otro grupo, que tiene que ser lo más parecido posible, claro está, eso es lo que vamos a ver, pues se encuentra con la exposición, con el fármaco, con la intervención que vamos a hacer para poder diferenciar este de este. Muy bien, lo primero que tenemos que mirar es que todas estas características corpóreas deben estar, tienen que estar ejercitadas aquí abajo de lo que está aquí arriba representado. Es decir, aquí está representado y aquí se supone que tiene que estar ejercitado. De modo que la edad tiene que estar en correspondencia a la edad de la población universo con la edad de la muestra que hemos tomado. Aquí lo hemos representado con una curva normal y vemos que la media, esta media que hay aquí, la media de la edad, en este caso sería la estimación puntual
corresponde, o sea, con una parte de lo que está dentro del intervalo de confianza de aquí, de esta población, discúlpeseme, con esta, de esta, muestra del grupo de control. Bueno, también vemos aquí que en el grupo de intervención, pues también hemos tenido suerte porque la media de la edad está representado en ambos grupos. En ese momento lo que sí podemos decir es que ambos grupos contienen la media de la edad de arriba. Muy bien. También de la enfermedad cardiovascular, de fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando empezamos el ensayo clínico, ambos se supone que, bueno, que tienen que ser lo más iguales posibles, pero eso lo tenemos que comprobar. Tenemos que comprobarlo al final si esa teoría se cumple. Y en la implementación, es decir, en el proceso de llevarse a cabo el ensayo clínico, si además también hay algo que esté cambiando en el efecto expectativa o en la percepción selectiva, o también en elementos corpóreos. Bueno, pues si nos damos cuenta, nosotros vemos aquí un resultado en salud en el grupo de intervención que a nosotros nos gusta más que el del grupo de control. Bien, nos gusta que aquí hay menos mortalidad cardiovascular que aquí. Y efectivamente nosotros percibimos esta diferencia y la podemos medir simplemente con una resta, y está aquí. Esta resta que está aquí sería la mortalidad cardiovascular del grupo de control menos la mortalidad cardiovascular del grupo de intervención. Y esto nos gusta. De momento digamos que la magnitud es la diferencia que hay entre estas dos cantidades. Eso es lo que llamamos la magnitud del efecto. Eso es lo que está más relacionado con la efectividad. Es esto fundamentalmente. ¿Cuán grande es esta magnitud de la diferencia? De modo que aquí tenemos algo para ver. Y si esta diferencia está influida por estas otras diferencias, vamos a ver cómo sucede. Está claro que esta diferencia de resultados está influida parcialmente por esta diferencia que hay en las exposiciones. Es decir, sería por la exposición o la ausencia de tratamiento en el grupo de control menos la presencia de tratamiento en el grupo de intervención. Lo vemos aquí porque los colores son, en este caso, denotativos, ¿no? El verde sería el grupo de intervención y el ámbar sería el grupo de control. Bien, esta diferencia está influida por esta diferencia y también está influida parcialmente todos estos son parciales, por la diferencia que hay en las contribuciones de la edad del grupo de control menos la del grupo de intervención. Y también por la enfermedad cardiovascular, parcialmente por la enfermedad cardiovascular del grupo de control y menos por la enfermedad cardiovascular del grupo de intervención. Primero es el control y luego el de intervención. Ahora lo estoy diciendo bien. Lo mismo sucede con fumar y con las interacciones que están aquí a la derecha. También están influyendo sobre las diferencias en el efecto expectativa del control menos la intervención y del efecto de la percepción selectiva del control menos la intervención. Aquí están estas interacciones que ahora no las vamos a decir y el error aleatorio que está siempre presente en lo humano. Muy bien, pues atención, los ensayos clínicos parten del precepto de que estos factores de riesgo están equilibrados en el inicio. Tenemos que comprobarlo. ¿Y por qué ese es el precepto del ensayo clínico? Porque si efectivamente están equilibradas la contribución parcial de la edad del grupo de control y de intervención, si están equilibrados, si son iguales o aproximadamente iguales, esta contribución contará a cero, porque son iguales, al restar una sobre la otra. Y también sería de la contribución de la enfermedad cardiovascular, de modo que si están equilibradas, son iguales las dos, está minuendo y sustrayendo sería cero. Y también en el fumar, de modo que serían cero todos los contribuyentes a este resultado porque están equilibrados. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí esta diferencia que vemos, en principio que tiene una magnitud, pero esta diferencia en cuanto a cualidad, ya no en cantidad sino en cualidad, está influida por únicamente este minuendo y sustrayendo que hay aquí, es decir, por la intervención menos el control, o mejor dicho, por el control menos la intervención. Quiere decir que la validez
alude originariamente a cuán verdad es que esta diferencia está solo influida, solo y solo sí influida por la diferencia de tratamientos. En este caso, el control, que no tiene tratamiento, o el placebo, que es el control, menos la intervención, porque todo lo demás está equilibrado. ¿Qué es lo que sucede cuando el azar nos ha jugado una mala pasada y, por ejemplo, no están equilibrados en la edad o en la enfermedad cardiovascular o en fumar? Entonces nos vamos a este esquema de aquí arriba que hemos dicho anteriormente, que es lo que llamamos el estudio observacional, porque se encuentra entonces ya más pareciéndose a eso. Este resultado de aquí, en el caso de que la edad no esté equilibrada, entonces este resultado está influido por la diferencia de tratamiento menos el no tratamiento, del placebo menos la intervención, pero también estaría influido por la diferencia que hay de contribución de la edad. O también estaría influido por la diferencia de la contribución que hay de la enfermedad cardiovascular, de modo que cuando hablamos de este resultado no podemos decir que sea exclusivamente por el tratamiento. Tiene que estar influido por otros asuntos que están aquí a la derecha, factores que van en la dirección del evento, y entonces esto ya no es verdad que sea solo debido al tratamiento, de modo que no podemos decir esta diferencia es debida solo al tratamiento. No, porque estaría parcialmente influida por esto más. Decimos que la validez de la evidencia originariamente es alta cuando está solo influido, estemos una seguridad más o menos, en fin, humana, ¿no?, de que está influido solo por la diferencia del placebo o del control menos la intervención, porque todo lo demás está equilibrado. Hemos hecho una evaluación, un test de que todo esto está equilibrado, con lo que entonces podemos decir que la diferencia entre ambos es cero. Pero cuando no es cero, entonces no podemos tener la seguridad, la certeza, la certidumbre de que esta diferencia de mortalidad entre el control y la intervención sea debida solo a la diferencia entre el control y el tratamiento. Entonces ya no tenemos la seguridad de que la validez, que habíamos dicho anteriormente, o si no lo hemos dicho, lo repito ahora, lo digo ahora, es alta cuando estamos plenamente seguros, humanamente hablando, de que este resultado está solo influido por la diferencia entre el control y el tratamiento. Cuando ya hay algo aquí de contribución, la validez va bajando de escalón. Hacemos una escalera de 4 escalones, arriba sería alta, moderada, que sería el escalón que está justamente por debajo, baja y muy baja. Naturalmente siempre hay escalones intermedios entre la alta y la moderada, sería alta moderada, sería como medio escalón. Naturalmente esto es lo que pretende mostrar la validez de la evidencia. Pero hay algo más, y es que cuando nosotros estamos diciendo que la validez de la evidencia es alta, bueno, recordemos que alta quiere decir que esta diferencia de resultados, es decir, el resultado, la mortalidad cardiovascular del grupo de control menos la mortalidad cardiovascular del grupo de intervención, esta mortalidad que hay aquí de diferencia, está solo afectada por en este caso la exposición al fármaco de intervención frente a la exposición al fármaco de control o la ausencia de fármaco, porque todo lo demás está equilibrado. Ahora bien, lo que estamos diciendo en este caso es que tenemos aquí, bueno, pues hemos cumplido con el precepto del ensayo clínico, y es que los factores de riesgo que hemos analizado pues están equilibrados en el inicio y en la implementación. Ahora bien, pensar que esta diferencia de tratamiento es la sustancial que está aquí arriba es, bueno, pues en algunas ocasiones pues es un poco exagerado. ¿Por qué? Porque puede ser que no conozcamos primero los resultados que están aquí. Es decir, que el ensayo clínico está sirviendo precisamente para comprender qué es lo que está sucediendo en la población universo. De modo que hemos cogido de una población que en realidad hemos dicho que era la población universo, pero es la que estamos conformando realmente, la estamos conformando poco a poco con el conocimiento que se va acumulando. Y se puede dar la circunstancia de que haya pocos factores de riesgo, factores clínicos y sociodemográficos que hayan medido los investigadores, que hayan sido pocos,
o que en algunas ocasiones haya factores de riesgo que estén influyendo y que nosotros no lo sepamos. De modo que cuando aquí decimos que la validez es alta, nos estamos refiriendo respecto al modelo teórico, ¿eh? No podemos asegurar de ninguna manera que la validez aquí alta es la que está representando, sería por así decir la sustancializada, en fin, la que verían los dioses del Olimpo. No podemos saberlo precisamente porque puede haber una distancia que es para nosotros de momento desconocida. Ignoramos, es decir, la ignoramos porque estamos conformando precisamente ese conocimiento. De modo que no confundamos una cosa con la otra, porque la validez se refiere en principio a respecto al modelo teórico de ensayo clínico. Bueno, de esta manera entonces nosotros vamos a ver cuál es el test GRADE de la validez de las evidencias. Ya sabemos que son una serie de preguntas y aquí están las contestaciones para ver si realmente, o sea, estos factores que hemos dicho aquí, si están equilibrados estos factores. Vamos a ver, aquí tendríamos la baseline y aquí tenemos, bueno, pues también lo que vamos a ver fundamentalmente el efecto placebo y el efecto Hausdorff, porque este de aquí, la percepción selectiva, no la analizamos, pero esa hay que tenerla en cuenta porque hay veces que, por ejemplo, hay culturas que tienen distintos resultados porque las instituciones, las culturas están codeterminando este resultado en el inconsciente colectivo, diríamos. Muy bien, vamos a ver el test GRADE. Muy bien, la pregunta es clara, precisa, en formato pico. Bueno, es decir, con identificación de la población en riesgo, de la intervención del control y de los resultados. Bueno, pues vamos a leer aquí un momentito. Sí lo es en la población, en la intervención y en el comparador, pero no en la outcomes, resultados que se persiguen, pues el objetivo en este caso es comparar el primer evento de una variable muy grande, ¿no? Una variable combinada, mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, angina inestable, revascularización coronaria o ictus en pacientes recién hospitalizados por un síndrome agudo coronario, a cuyo tratamiento estándar ya sabemos que, el tratamiento estándar tiene simvastatina, se le añade o bien ezetimiba o bien placebo. ¿Por qué? Porque esta variable combinada, y no nos vamos a entretener mucho, mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio o angina inestable o revascularización coronaria o ictus, aunque matemáticamente sea válida para calcular el tamaño de la muestra, sin embargo es un concepto oscuro y confuso y además no experiencial porque es quimérica. Realmente no sabemos realmente si en el resultado le sucede lo que a la quimera. No sabemos qué parte hay de contribución de león, de macho cabrío o de dragón o serpiente que está aquí, que es un poco lo que hemos querido representar con la quimera. La quimera no existe, es una representación, pero no existió nunca la quimera. Bueno, como tampoco existe una experiencia de esta variable o una cosa o la otra. Esto lo hemos tratado y lo veremos ahora mismo, o sea, lo veremos al volver sobre el PDF, ¿no? Pues está tratado por nosotros en un punto de vista que, bueno, que ahora lo miraremos. Bien, ¿se efectúa la aleatorización correcta? Pues sí, en principio, bueno, pues eso cumple con la teoría de que está bien asignado 1-1 y estratificado según 3 criterios. Bueno, pues el uso previo de hipolipemiantes, más de 4 semanas, sí frente a no. Tipo de síndrome agudo coronario, es decir, o sea, con o sin elevación del segmento ST. Y participación simultánea en otro ensayo clínico que era el EARLY ACS, en fin, sí frente a no. Bien, esto está en la página 10 del protocolo y se asignaron 9.067 al grupo de intervención y 9.077 al grupo de control. La asignación fue oculta para los reclutadores. Aunque no lo informan, suponemos que los reclutadores no pueden decidir la asignación que la reciben, porque la reciben enmascarada desde la central de aleatorización. Bien. ¿Los factores pronósticos están equilibrados en el inicio? Bueno, pues de momento ya hemos visto que los 8 factores clínicos son estas covariables de la baseline y los 2 sociodemográficos, pues estaban equilibrados. Hemos visto que la P en todos los casos era muy superior, estaba muy cerca del 1, casi todas, ¿no? No había ninguno que hubiéramos marcado de color rojo porque fuera menor de 0,05. Bien, en cuanto a la implementación, el efecto Hausdorff, no podemos saber, es decir, no podemos asegurar que haya habido algún desequilibrio, pero de momento, en lo que leemos entre el protocolo, el ensayo clínico y el suplemento, no hemos encontrado motivos artificiales para el desequilibrio. No decimos que no existan, sino que no los podemos esgrimir porque no los hemos visto en el ensayo clínico.
¿Se mantuvo oculta la secuencia de la utilización para los pacientes y para los médicos que hacen el seguimiento clínico? Sí, sí. En este caso sí, contestamos, porque fue un diseño de doble ciego. ¿Y para los que asignan los eventos? Bueno, pues sí, también, ¿no? O sea que este es un diseño en el que hay un comité de expertos de eventos independientes cuyos miembros desconocían las asignaciones de los grupos de estudio. Este comité adjudicó los eventos de la variable principal, bueno, excluyendo la revascularización, pero también el cáncer y los eventos relacionados con los músculos, los musculares. Otro comité cegado adjudicó las concentraciones de colesterol LDL en sangre, bueno, y aquí está en la página 5 del protocolo. ¿Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Bueno, pues sí, porque se cumplieron más de 5.200 primeros eventos de la variable principal que estaban predefinidos, puesto que al final, bueno, se cortó el ensayo clínico cuando los eventos eran un poco más, 5.314. Ahora bien, vamos a hacer aquí una salvedad porque, sin embargo, no se aportan datos para estimar el tiempo de seguimiento, es decir, la suma de todos los tiempos que permanecieron todos los pacientes dentro del ensayo clínico dividido por el número de pacientes que iniciaron el estudio. Los investigadores textualmente dicen que la mediana de tiempo de seguimiento fue de 6 años, 72 meses. Esta es la que hemos tomado, pero la hemos tomado con renuencia, hay que reconocerlo, ¿no? Porque en el gráfico de Kaplan y Meyer, la variable principal, la media de tiempo de seguimiento de los pacientes que están en riesgo es de 52 meses. Voy a mostrarlo aquí porque lo tenemos aquí. Esta es la variable principal y esta es la Kaplan y Meyer, que han tenido la falta de generosidad, como casi siempre sucede con la revista New England, que ya no ha querido mostrar, deciden no mostrarnos prácticamente nunca, ya no recuerdo yo si lo han mostrado alguna vez, los eventos o las censuras. Aquí lo que ponen son los pacientes en riesgo, pero nos falta, para completar toda la fórmula, claro está, o bien los eventos que ha habido en cada corte temporal, en este espacio, o bien las censuras. Bueno, no hemos podido, es imposible hacerlo, pero lo que sí podemos es ir reconstituyendo, es decir, con estos valores que hay aquí, los pacientes que están en riesgo y están aquí, están aquí. Este es el grupo de intervención. 9.067, pues 9.067 es este de aquí. 7.371, de aquí sucesivamente, ¿vale? Bien, y aquí tenemos el grupo de control, aquí, lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pues mediante nuestra calculadora sabemos que estos pacientes han contribuido. El tiempo que han estado en seguimiento son de 52,2 meses, en el grupo de control 51,9 y al juntar ambos son 52,1 meses. Bueno, nos parece que es un poco distante, que es bastante distante de 52 a 72 meses. Hay nada más y nada menos que 20 meses. Es decir, este tiempo, los 72 meses son verdaderos solo en el caso de que efectivamente haya sido una contribución del seguimiento de aquellos pacientes censurados que no están en cada corte temporal ahí a la derecha, o al menos justamente en el punto de corte temporal, ¿no? Ahora, si eso no es así, entonces pues no sería verdadero los 72 meses. Nos parece una diferencia grande, 20 meses, que es bastante grande que esta sea la contribución de las censuras. Pero, dado que no podemos comprobarlo, vamos a darlo de momento por válido, o por lo menos por parcialmente válido. Ahora, acusamos a los investigadores y a la editorial y a los editores de su falta de generosidad, porque no hay ningún elemento que nos permita hacer el fulcro y para poder medir esto. En algunas ocasiones tenemos o bien los pacientes, los eventos por 100 pacientes años o por 1.000 pacientes años. Aquí no hay nada, es imposible reconstruirlo, no puede ser. O sea que para nosotros esto es ignorabimus, es decir, antes decíamos ignoramos lo que ignoramos, e ignorabimus será ignoraremos, hasta que no nos lo den ellos, claro está. Bueno, por eso vamos a bajar un poquito la validez de la evidencia, precisamente por esta falta de generosidad y por esta falta de criterio científico, realmente, no entregar esto. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Se tienen en cuenta las pérdidas y las discontinuaciones de los tratamientos asignados para los análisis de sensibilidad. Bueno, pues no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos en el número de sujetos categorizados como cierre de sitio,
bueno, un 0,4 y 0,4%. Los perdidos durante el seguimiento, que fueron 0,54 y 0,48%, la P es, o sea, no es estadísticamente significativa, y los que retiraron el consentimiento, que fueron el 8,91% y el 8,76%. Bueno, esto se ve aquí en el apéndice, como aquí ponemos. ¿Se hacen los cálculos por intención de tratar o por protocolo? Bueno, pues las variables de eficacia y las de seguridad en este caso se hicieron según el criterio de intención de tratar. Creemos que es el puro, el completo, o sea, en el que los eventos se asignan tal como fueron asignados los pacientes, pase lo que pase en el ensayo clínico, tal como fueron asignados en el comienzo, ¿no? Bien, ¿los resultados son consistentes después de los análisis de sensibilidad? Bueno, pues aunque no lo informan específicamente, consideramos que sí, porque las pérdidas se tratan como censuras en el momento de Cox, aunque no las entreguen, bueno, confiamos en que están tratadas como tales, ¿no? Con el que además los resultados obtenidos se pueden ajustar matemáticamente mediante las herramientas, bueno, pues el STATA o el SPSS o cualquier otra aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque se ajustan matemáticamente por los tres factores covariables que son con los que se verificaron o sea, con los que se estratificaron en la aleatorización, que ya lo hemos dicho aquí arriba, cuáles son esos tres factores criterios con los que se estratifica. La financiación, el estudio fue financiado por Merck, el ensayo fue diseñado y dirigido por un comité ejecutivo que incluyó a representantes del grupo del estudio TIMI, el estudio, o sea, del Duke Clinical Research Institute y además el laboratorio Merck. Bueno, pues este instituto de Duke pues administró la base de datos y realizó los análisis principales de forma independiente utilizando los datos crudos. Sin embargo, el grupo TIMI y el laboratorio Merck verificaron los análisis, con lo que entonces, bueno, pues también tienen aquí Merck una intervención, claro está, ¿no? No se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses en dos investigadores, son empleados y uno empleado de Merck. Naturalmente lo que estamos viendo es aquí estamos aquí. Ahora mismo estamos aquí, en este efecto expectativa y parcialmente también por la institución, parcialmente porque naturalmente el que es empleado pues está codeterminado y puede que incluso no vea lo que hay y vea lo que no hay. Puede ser, porque somos seres humanos, que no estamos acusando, sino sencillamente acusarnos de nuestra propia humanidad. Bien. Vamos a continuar aquí, ¿no? Dos investigadores son empleados de Merck y otro era ex empleado de Merck. Aquí hay tres, en fin, que han tenido relaciones laborales, ¿no? El investigador principal Canon y 9 investigadores más han recibido pagos de varias industrias farmacéuticas. Un investigador recibió los pagos desde su institución, pero que esta institución había sido financiada por Merck. Y 10 investigadores declaran no conflictos de intereses financieros. Naturalmente son los financieros, es decir, las relaciones con las industrias farmacéuticas involucradas en todos estos fenómenos, pero no podemos, no estamos diciendo que no haya conflictos de intereses de posición, es decir, ideológicos, que haya una ideología, que en este caso, bueno, esta ideología, aunque no lo parezca, esta ideología estaría aquí, en la percepción selectiva, estaría aquí, las instituciones que están influyendo sobre este resultado. Naturalmente estas instituciones están influyendo también sobre los sujetos, de modo que sería una interacción entre M2 y M3. Vamos a continuar. La validez de la evidencia, en este caso, entonces, bueno, pues la hemos considerado alta moderada. Hemos sido generosos porque realmente hemos bajado nada más que medio escalón de esta escalera. Bien, en todo caso, vamos a justificar el porqué. Bueno, primero, la rebaja que hemos hecho, que creemos que es generosa, y en todo caso esto es un planteamiento que decimos que es prudencial, es decir, que esto no es científico, o sea, esto es una estimación nuestra en la que creemos que, bueno, que dado que no es científico, porque realmente es una apreciación que nosotros hacemos, nos parece que vamos a bajar medio punto en la validez de la evidencia, pero puede ser que otro panelista, otro grupo de panelistas, pues a lo mejor pues estiman una bajada mayor, ¿no? Bueno, nosotros, o sea, siempre creemos que más o menos el 85% de los panelistas coincidirían con nosotros. Ahora, tampoco estamos seguros nunca de si somos el 15% o somos del 85%, hay que decirlo así. Lo que sí podemos estar seguros es de que vamos a decir por qué hemos estimado esto, que esto es lo importante realmente, o sea, decir, el señalar al lector
cuáles son las fallas que tiene respecto al modelo teórico de ensayo clínico. No se puede saber cuánto tiempo de medio de seguimiento verdadero por paciente hay entre los 52 meses que hemos visto, o sea que hemos visto aquí, estos 52 meses, y los 72 meses que dicen los investigadores del ensayo clínico. Bien, no se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses de los investigadores, los que no son empleados de Merck, es decir, desde Canon, el investigador principal, a la derecha, en adelante, ¿no? No puede descartarse la interacción de Merck directamente en el diseño, la recopilación y el análisis de datos que hemos visto aquí, y tampoco puede descartarse estos dos empleados más el desempleado de Merck. O sea, estas son las razones que nosotros, bueno, pues vemos que o sea, con los factores que están medidos, que fracasan respecto al modelo teórico del ensayo clínico. Por eso decimos que es, bueno, pues esta validez alta moderada es vegetativa para empezar ahora ya a analizar variable por variable, es decir, este es el máximo al que pueden llegar, según nuestra apreciación, todas las variables. Ahora bien, la estimación de la validez de la evidencia, ahora hay que verla variable por variable. Tras revisar nosotros la definición de cada variable, si está bien definida, el contorno, el dintorno y el entorno, si la búsqueda ha sido correcta, es decir, ha habido una diligencia, o sea, perfectamente visible de la búsqueda de estos resultados, también ha habido una diligencia y una transparencia en la obtención y en la confirmación de los casos. Es decir, que ahora después vamos a pasar por la quilla a cada una de las variables si, teniendo como tope máximo la alta moderada, están bien definidas, bien buscadas, bien obtenidas y bien confirmados los casos, según nuestra apreciación. Bueno, pues atención, aquí lo que decimos es que cada una de estas variables que tenemos aquí, mortalidad por cualquier causa, mortalidad por causa cardiovascular, mortalidad por causa coronaria, infarto de miocardio no fatal, infarto de miocardio fatal, ictus isquémicos, ictus hemorrágico y hospitalización por angina inestable, nosotros consideramos que están, bueno, pues bien definidos, buscados, obtenidos y confirmados, con lo que entonces alcanzan el dintel máximo que nosotros habíamos estimado, alta moderada, o sea, se quedan con la vegetativa. Si hay fracasos, todavía vamos a reducir, a rebajar más la validez, que es lo que sucede con la revascularización coronaria, más de 30 días desde el inicio. Es moderada porque no fue asignada por un comité cegado para la secuencia de aleatorización, de modo que, bueno, que aquí va incumpliendo los criterios, los estándares de un ensayo clínico y por eso le bajamos medio peldaño. En cuanto a cada una de las variables que habíamos dicho, en este caso de seguridad, pues también estaban, o sea, estas, o sea, como los efectos musculares y de cáncer, tanto de incidencia como de mortalidad, como están vistos o evaluados por un comité independiente de asignación de eventos, y además que es independiente y cegado, pues entonces mantienen el estándar de la vegetativa de la alta moderada. Sin embargo, los demás efectos adversos informados por los investigadores le vamos a bajar medio peldaño porque no cumplen con este estándar estupendo, claro está, ¿no? Bien, esto en cuanto a las variables experienciales. Y las variables no experienciales, pues les hemos bajado de alta moderada. Bueno, vamos a ver, perdón, vamos a decirlo de nuevo. Estas variables no experienciales, esta sería la primera y esta sería, bueno, pues la segunda. Esta es la variable principal, que realmente es casi de imposible amnistía, ¿no? O sea, nadie tiene la experiencia de o una mortalidad cardiovascular, o un infarto de miocardio, o una angina inestable, una revascularización o un ictus. Como tampoco tiene, incluso esta que es tan común, en la mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, el ictus, que esto es lo que nosotros hemos dado en llamar, no con humor tampoco, ¿no? Un morcevia ictus. Nadie tiene un morcevia ictus. Alguien tiene una experiencia ajena o propia, ¿no?, de lo que es el infarto de miocardio o el ictus y ajena o propia de una mortalidad cardiovascular. Bueno, propia, en fin, aquí realmente ya no lo va uno a volver a contar, pero bueno, sí tiene la ajena de qué es, ¿no? Y claro, naturalmente no es lo mismo tener un morcevia ictus por un infarto de miocardio que no fatal que por una mortalidad cardiovascular. Vamos, no tiene nada que ver. Aparte de que ni siquiera están equilibradas, o sea que no son el 30% cada una de estas, de modo que esto es, tal como hemos analizado nosotros, son variables no experienciales porque son además conceptos oscuros y confusos
confusos. Bien, no obstante, en los números que dan esta variable es alta moderada, es decir, que mantiene el estándar, el vegetativo, en cuanto al resultado matemático formal, pero no el material, el resultado numérico, los números son autorreferenciales, es decir, que el 1, el 25 y el 32 se representa a sí mismo, ¿no? Es decir, que cuando ese número no está señalando, tocando a un sujeto corpóreo, y aquí está claro que los números no están referenciando a un sujeto corpóreo, pues entonces lo que tenemos es una dificultad enorme de identificar, qué materialidad hay aquí dentro. Aparte de que esta variable combinada es un concepto científico oscuro y confuso y no experiencial, que ya lo tenemos en una de nuestras viñetas, en un punto de vista, además es una apariencia falaz de presencia, de beneficio. ¿Por qué? Porque aparenta tener un beneficio en la mortalidad cardiovascular, cuando lo veamos ahora mismo en los resultados, de que hay una apariencia de mortalidad cardiovascular en el beneficio, a pesar de que no lo había demostrado como variable individual. No había diferencias en la mortalidad cardiovascular. En estas dos sí, pero en esta no. No lo había, ¿no? Las variables individuales son mejores en este caso. Las variables que componen esta variable combinada explican y aclaran más separadas que yuxtapuestas, porque su yuxtaposición oscurece y confunde. Es decir, aquello que está claro en lo individual se confunde y se oscurece, se oscurece y se confunde, bueno, no voy a decirlo más, ¿no? Cuando se juntan, es decir, que es exactamente lo contrario en lo que vamos en la dirección de las búsquedas de las verdades en las ciencias, ¿no? Naturalmente, en la variable primaria nos encontramos con la misma situación, pero además es que aquí tampoco la angina inestable, no hay diferencia estadísticamente significativa ni en la angina inestable, ni en la mortalidad cardiovascular, ni en la revascularización coronaria. De modo que connotativamente parece que este resultado está influyendo, que está trayendo la idea de que aquí hay un beneficio en mortalidad cardiovascular, en angina inestable y en revascularización coronaria. Y no. Podemos asegurar que el beneficio es en el infarto y en el ictus, como veremos dentro de un momentito, pero no en lo demás, con lo que entonces esto es oscuridad y confusión, y realmente, además se va arrastrando sobre todo con los subgrupos. Si se hacen los subgrupos sobre esta variable de imposible amnistía, que no se puede amnistiar, claro está, pues entonces ya esta sería todavía más baja. Es moderada cada una de los subgrupos, que nosotros ni siquiera los hemos exhibido, por las mismas razones de la rebaja de la cohorte completa, lo que hemos dicho hace un momentito. A los que se suma también, lógicamente, que los subgrupos son más pequeños, reduciendo con ello la confianza en el equilibrio de los 8 más 2 factores, las covariables de la vaseline, del inicio, en el inicio de cada subgrupo de intervención y subgrupos de control. ¿Por qué? Porque se aumenta la amplitud, que es lo mismo que la imprecisión, de los intervalos de confianza de los resultados. Bueno, pues aquí tenemos una chuleta de qué es esto de la validez de la evidencia, y decimos que los 4 escalones de la validez de la evidencia se está refiriendo a la estimación de la posibilidad de que el valor de los resultados calculados difieran de los resultados más probablemente verdaderos en las condiciones teóricamente ideales. Bueno, esto es lo que estamos nosotros queriendo denotar, y por eso nos hemos tomado un tiempo para explicar qué es esto de la validez de la evidencia, que creemos que hay mucha gente que no lo interpreta bien, que creemos que no lo interpreta bien, que lo interpretan de una manera sustantiva, cuando en muchas ocasiones no hay sustantivización, sino respecto a un modelo teórico, y no sabemos cómo sería el verdadero valor, que la validez no nos está diciendo cuál es el verdadero valor, salvo que lo conozcamos arriba o que tengamos algún fulcro para conectarlo. Si no tenemos para conectarlo, lo que tenemos es simplemente un modelo teórico, y eso es lo único que nos está diciendo la validez. Muy bien, pues vamos a ver ahora los resultados. Bien, los resultados, naturalmente vamos por aquí para que sepamos que estamos viendo los resultados, y vamos a verlos primero, las variables de resultados en salud experienciales, estos son los beneficios experienciales. Un poquito más abajo, vamos a verlo, tenemos las variables de resultados en salud no experienciales, en este caso corresponden con las variables combinadas, que son de imposible amnistía, es decir, matemáticamente son correctísimas, formales, pero materiales pues tienen mucha dificultad de interpretación, y creemos que en este caso muchos de los lectores
no lo interpretan bien tampoco, ¿eh? O sea, creemos que no, ¿no? Bueno, un poquito más abajo tenemos los efectos adversos que informan los investigadores. Puede que haya muchos más, pero estos son los que informan los investigadores, y un poquito más abajo las variables de laboratorio, ¿eh? O sea, son las variables que erróneamente en muchas ocasiones se llaman subrogadas, cuando realmente son variables intermedias, porque subrogado quiere decir que son los representantes del resultado en salud. Precisamente aquí vamos a ver que representan bastante poco el resultado en salud, porque estas bajadas de valores, lo vamos a ver dentro de un momentito, bueno, pues tienen, lo que vamos a ver ahora mismo en los resultados, es decir, bueno, pues una relevancia clínica que es la que es, ni más ni menos, pero es eso, ¿vale? Bien, vamos a verlo mejor aquí, porque aunque naturalmente podíamos verlo en la viñeta, creemos que lo tenemos mejor aquí. Aquí tenemos los NNTs y los hemos hecho por riesgo relativo, por incidencias acumuladas. Vamos a ver, pero ¿no es cierto, me pregunto yo, que aquí lo han hecho los investigadores por hazard ratio? O sea, que ellos utilizan el hazard ratio. Bueno, sí, efectivamente, nosotros utilizamos el uno y el otro, pero es que el resultado en nuestro caso, nosotros utilizamos el uno y el otro, y lo mismo, incluso los calcularíamos perfectamente teniendo la supervivencia. Es muy sencillo ya para nosotros con nuestras hojas de cálculo, ¿no? Pero cuando los resultados son tan similares, tal como nosotros aquí reflejamos, lo decimos aquí. Lo decimos aquí en esta llamada, creemos que está puesto aquí en esta llamada, a ver si soy capaz de verlo. Hemos realizado, aquí pone los cálculos por incidencias acumuladas crudas, relativo a relación absoluta del riesgo y el NT, y también en el tiempo hasta el evento. Lo hemos hecho de las dos maneras. Y los resultados obtenidos son similares, o sea que el rendimiento es similar, porque en estos ensayos clínicos en los que la curva es casi se superpone sobre una recta, preferimos hacerlo por incidencias acumuladas porque nos resulta más fácil, más corpóreo, más tocando, más conectado con los sujetos, que precisamente la metafísica que en algunas ocasiones nos da el hazard ratio, ¿verdad? Bueno, de acuerdo, pues vamos a continuar porque estamos aquí. Bien, y aquí tenemos la hoja de cálculo, que bueno, vamos a verla aéreamente, y aéreamente lo que vemos es aquí, en la primera parte tenemos las variables de beneficio, aquí tenemos al principio las variables de beneficio, las experienciales, y las variables de beneficio no experienciales. Y más abajo tenemos los efectos adversos, ¿eh? Bien. Nosotros hemos calculado esto tanto por hazard ratio como por riesgo relativo, pero dada la similitud de los resultados, que prácticamente es casi son clavados, preferimos mostrarlas por incidencias acumuladas porque nos dan un resultado mejor, más conectado con los sujetos corpóreos, dado que el tiempo hasta el evento en algunas ocasiones en el hazard ratio es más metafísico, más idealista y desconectado de los fenómenos corpóreos en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, siempre que podemos preferimos aquello corpóreo, que se conecta, que tiene una... es decir, que el referencial está conectado con el término, en este caso el concepto está conectado con un referencial corpóreo, en este caso son sujetos corpóreos. Bien, bueno, pues vamos a ver porque, repito, lo primero que vamos a hacer es nombrar que aquellas que no están iluminadas, no hay diferencia estadísticamente significativa. Vamos simplemente a relatarlas, ¿no? No hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad por cualquier causa, en la mortalidad por causa cardiovascular y en la mortalidad coronaria. No hay diferencia en ninguna de todas estas. Tampoco hay diferencia estadísticamente significativa en el infarto agudo de miocardio fatal. En este se ve que no lo hay porque no está iluminada. Tampoco lo hay en el ictus isquémico, no está iluminada, ni en la revascularización coronaria más de 30 días tras el inicio, ni en las hospitalizaciones la hospitalización por angina inestable. Se ve perfectamente que no lo está, ¿no? Y las diferencias están en el infarto agudo de miocardio, que sí está iluminada, hay una diferencia estadísticamente significativa, y en el ictus isquémico. Vamos a analizar este porque el otro se analiza exactamente igual. Vemos que en el infarto agudo de miocardio, está aquí, efectivamente es el que tenemos puesto en pantalla, hay un 10,42% de eventos en el grupo de intervención de ezetimiba simvastatina y 11,93% en el grupo de placebo simvastatina. Al dividir el uno por el otro nos da 0,87, que es el riesgo relativo. Y al restar 11,93 de 10,42 nos da 1,51, que es la reducción absoluta del riesgo.
100 partido por 1,51 es 66. Nos está diciendo, aunque el intervalo de confianza tenemos que nombrarlo, que va de 41 a 169 en un intervalo de confianza al 95% en 72 meses de tratamiento y seguimiento. Supuestamente, si es verdad lo que dice el investigador y el editor, ¿no? Bien, ¿qué es 66? 66 es el NNT y dice que hay que tratar a 66 para evitarle el evento a uno de los 66 con el tratamiento, pero no a 65. Vale. ¿Qué pasa con los otros 65? Bueno, pues da la casualidad, causalidad en este caso, de que nosotros tenemos aquí los 3 destinos del NNT para averiguar qué sucede con los otros 55, con los otros 65, perdón. Y efectivamente, si el NNT es 66, la máquina nos lo hace automáticamente, este es el que se beneficia. Este es de color verde porque no tiene el evento durante estos 72 meses si es en el grupo de intervención, y es de color rojo, tiene el evento en algún momento de estos 62 meses si es en el grupo de control. Vamos a dejarlo de color verde para poder trabajar sobre ello. ¿Pero qué sucede con los otros 65? Pues efectivamente, de los otros 65, 7 tienen el evento en algún momento temporal, tanto con la intervención como con el control. Es decir, desde que inician, en algún punto van a tropezar en estos 72 meses. No sabemos cuál es de momento, pero lo vamos a averiguar. Y 58 no lo van a tener en ningún momento. Van a atravesar los 72 meses en verde, sin evento, en este caso de infarto de miocardio, es un infarto de miocardio no fatal, creo recordar, ¿verdad? Efectivamente, infarto de miocardio no fatal. Muy bien. Pero hay algo más también. Si nosotros, estos serían los 3 destinos del NNT, pero nosotros hemos ido desarrollando esta aplicación, está aquí a disposición de cualquiera, y lo que vamos a hacer es los 3 tiempos biográficos. Esto es una variable categórica y esto es una variable continua, ¿vale? Bien, vamos a ver cuál es el tiempo que permanecen sin evento todos los pacientes del ensayo clínico, todos. Bueno, pues sumamos todos esos tiempos, los días, ¿no? Y lo dividimos entre el número de pacientes. Entonces, nos da el tiempo medio por paciente, es decir, los 72 meses son 2.192 días. Esto es lo mismo en días, ¿no? Bueno, pues de los 2.192 días, al sumar todo el tiempo que están sin el evento dividido por el número de pacientes, son 2.044 días que están como una pera de bien, en esta variable, entiéndaseme, claro está, ¿no? Es decir, que no tienen el evento ni con la intervención ni con el control, O sea, es esto, ¿no? Bien, ahora, si ahora nosotros sumamos todo el tiempo que permanecen con infarto en estos 72 meses, desde que lo tienen hasta que terminan los 72 meses, si sumamos todos esos tiempos de todos los pacientes y lo dividimos por el número de pacientes, nos da 131 días. ¿Vale? Bueno, pues 131 días es el número de días que por término medio, está claro que algunos no tienen ninguno y otros tienen el doble, pero por término medio son 131 días que permanecen durante estos 72 meses en estatus de infarto de miocardio, no fatal. Bien, ¿y qué son estos 17? Bueno, pues estos son los 3 destinos biográficos, es decir, este es el que son los 17 días que permanecen sin evento de infarto durante estos 72 meses por tomar ezetimiba en lugar de placebo, Esto es. De modo que estos 17 días son de color verde en el grupo de intervención y son de color rojo en el grupo de control. Cuidado porque esto es una media, esto es un promedio, O sea, está claro, todos son promedios, pero esto es una variable categórica, es decir, pacientes corpóreos, y este es el tiempo medio de cada paciente corpóreo. Vamos a verlo aquí en el gráfico porque podemos hacer una interacción entre ambos. Vamos a ver la interacción que hay entre ambos, la distribución de los 3 tiempos biográficos. Los 3 tiempos biográficos son estos de aquí. Estos es copiar y pegar lo mismo que teníamos, es la misma gráfica que teníamos ahora mismo, ¿no? Sobre estos 3 destinos del NNT, que es lo que hemos estado viendo. Bueno, vamos a ver un momentito, nos hace la máquina la distribución de meternos en estos 7 que hay aquí. El tiempo va a ir metiendo en estos 7 el tiempo en el que permanecen con evento. Vamos a hacerlo poquito a poco. Bien, vamos a ver, este sería el grupo de intervención y este es el grupo de control. Si nos damos, vamos a hacerlo ahora procesualmente. Aquí tenemos los 66 pacientes, aquí tenemos los sujetos corpóreos, aquí tenemos los 60, una representación de los sujetos corpóreos, claro está, ¿no? Que hemos dicho que empiezan sin evento, por eso los ponemos de color verde. Verde representa sin evento.
pero en algún momento temporal van a tener el evento. Y efectivamente me dice que estos 7 van a tener el evento en algún momento temporal. Efectivamente son estos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 estos. Van atravesando pues, sin evento, meses y meses y meses y meses y meses. ¡Ay, aquí ya está! Y aquí es donde tienen el evento a partir del mes 31 y a partir del mes 32. O sea, es decir, aquí ya irrumpen con el evento y permanecen con el evento de infarto todo este tiempo desde aquí hasta los 72 meses. Estos son estos 7. Pues muy bien, en el grupo de control es exactamente lo mismo, son exactamente igual el uno que el otro. O sea que en este sentido estos 7 no se diferencian en el grupo de intervención y en el grupo de control, tienen el mismo destino. Perfectamente igual, ¿no? Bien, ahora vamos a ver estos otros que hay aquí. Estos 58 son estos 58 que hay aquí. Estos 58. Bueno, pues estos 58 atraviesan, así los meses, pum, atraviesan sin, hasta aquí. Atraviesan estos 72 meses sin infarto de miocardio, pero tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control. Es decir, que esto es lo que hay. Exactamente igual, lo vemos aquí como si fuera, bueno, pues esta representación procesual muy elegante, creemos nosotros, ¿no? Bien, la diferencia es en este 1. Que este 1 es de color verde en el grupo de intervención, es decir, que atraviesa todo este tiempo sin evento, y en el grupo de control tiene que ser de color rojo. Es rojo, es decir, que va a pasar lo mismo que con los anteriores. No van a hacer rojo, van a hacer verde, pero en algún momento se va a convertir en rojo, y efectivamente se convierte en rojo, va a tener el evento a partir de los 36 meses, si no recuerdo mal. Efectivamente, a partir de los 36 meses, efectivamente ahí es donde irrumpe, o sea que va atravesando, vamos a hacerlo como si fueran los meses, va atravesando, ahí, en pie, pum, ahí ya tropieza, ¿no? Esta es la diferencia. Vamos a dejarlo de color verde porque nos gusta más, en fin, nos anima un poco más, ¿no? Bueno, pues esta es la diferencia que hay que interpretarla procesualmente de esta manera porque es excesivamente metafísico e incorrecto el decir que si aquí el riesgo relativo es 0,87, normalmente esto, bueno, pues podrían intentar exagerarnos el efecto, la efectividad, diciendo que el resto hasta el 1, desde 0,87 hasta el 1, es 13, es 0,13, el 13%. Doctor, le dirían a usted, señor farmacéutico, señor enfermero, señor gestor, pues este fármaco reduce el riesgo relativo en un 13%. Y es verdad, bueno, realmente, o sea, sería entre el 20 y el 5%, porque hay que irse al intervalo de confianza, pero vamos a hacerlo sobre la estimación puntual. El 13% efectivamente es cierto, pero eso hace que el lector sobreestime el verdadero valor de este fármaco, porque realmente, o sea, el 13% se reduce exactamente a esto que está aquí, es que uno de cada 65 pues tiene el evento a partir del mes 36 y los otros 65 son exactamente iguales en uno y en otro. En estos no podremos evitar los eventos y en estos no tendrán el evento ni con la intervención ni con el control, de modo que, bueno, que este es el beneficio que tiene. Muy bien. Vamos a continuar un momentito porque, diremos que hemos dicho que es el paciente 65. Naturalmente es una representación porque puede ser cualquiera de estos. Si supiéramos que es el paciente número 65, nos iríamos perdón, no es el 65, este sería un paciente, bueno, esto está mal representado porque aquí hay un problema. Y es que este sería el paciente 66, vamos a ponerlo bien, 65, aquí hay un problema, lo acabo de detectar en este momento, ¿no? Bien, y este sería el paciente número 59. Ahora está bien puesto, vamos a hacerlo así bien, discúlpeseme, ha sido el que tiene naturalmente pues tantos números, pues se puede equivocar, pero vamos a corregirlo aquí directamente, ¿no? Ya está corregido para que el lector pueda apreciarlo con nitidez. Había un pequeño problema, repito, ¿no? Bueno, entonces, este paciente número 59, ahora lo vamos a decir bien, no sabemos cuál es, puede ser cualquiera de estos. Está aquí representado para saber que es uno de los 66. Si supiéramos que es el 69, iríamos directamente a por él y no molestaríamos a los demás, claro está, ¿no? Pero bueno, creo que eso lo entiende cualquier lector, ¿no? Bien, en cuanto al ictus isquémico, ya vamos deprisa.
deprisa. El NNT es de 149 en 72 meses, aunque el intervalo de confianza es donde se encuentra el verdadero valor del parámetro, entre 86 y 571, que es más correcto, y la representación es, pues esto, como las torres gemelas, aquí está, ¿no? Es la diferencia, si nos damos cuenta, es solamente en el paciente 145, porque estos tres, o sea, es decir, de cada 149, 3 van a tener el evento en algún momento temporal, y tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control sucede a partir del mes número 29. En el mes número 30 es cuando incurren en ello, en uno y en otro. Los otros 144 no tienen el evento ni con la intervención ni con el control, se ve perfectamente, y solamente es un paciente, que es este que hemos representado en el número 145, aunque no sabemos cuál es, ¿no?, que atraviesa sin ictus durante estos 72 meses, mientras que con la, con la ezetimiba y con el placebo, pues atraviesa hasta sin ictus hasta el mes número 36, y en el 37 tropieza, irrumpe, o sea, tiene una incidencia de esta variable, ¿no? Bien, en cuanto a las variables no experienciales, bueno, pues tenemos aquí la mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, ya ni la vamos a representar porque, en fin, es entretener mucho al personal. Esto es lo que llamaríamos el Morcevia ictus, que no sabemos muy bien cuál es, y es 57, ¿no? Bueno, pues eso es uno de cada 57. Vamos a representar este otro de aquí, que realmente, o sea, connotativamente es... Realmente, o sea, nos hace creer, o sea, que uno de cada 54 se beneficia de la mortalidad, de la angina inestable, del infarto, de la revascularización o del ictus, pero no parece cierto. ¿Por qué? Porque esta variable y esta, o sea, sí que es cierto que tienen diferencias en las variables individuales infarto, miocardio e ictus, pero no en la mortalidad cardiovascular. La mortalidad cardiovascular es igual en uno que en otro, 5,93 y 5,92%. O sea, esto entonces es un simulacro realmente el hacer creer que aquí, bueno, pues con esta variable estamos diciendo que también reduce la mortalidad cardiovascular. Vamos, eso no podemos asegurarlo en ningún momento. Y en esta variable combinada, en esta tan enorme, que es de imposible amnistía, pues no hay diferencias ni en la mortalidad cardiovascular, ni en la angina inestable, ni en la revascularización. Solamente lo hay en el infarto y en el ictus. Las demás, connotativamente, o sea, no se benefician por estar en este simulacro. Por eso decimos que esto realmente es oscuro y confuso, porque realmente este 54 parece que no está sirviendo a los intereses realmente de todas las variables individuales que están dentro de la variable primaria. Parece, ¿me entiendes? O sea, que connotativamente quieren traer la apariencia de un funcionamiento que no podemos garantizar, porque aquí arriba, o sea, se ve perfectamente. Esa es la razón por la que, si además aquí hacemos en esta variable oscura y confusa subgrupos sobre esta variable, la variable combinada está muy bien numéricamente para calcular el tamaño de la muestra, pero después materialmente, o sea, si se tiene éxito con esta, no se puede explicar a cuál de ellos se debe este beneficio, cuando realmente, o sea, se ve aquí perfectamente, o sea, que no está representado, ¿no? De modo que lo que está claro en las variables individuales se oscurece en el momento en el que se combinan, que esto es lo que nosotros queremos denotar. Lo tenemos puesto aquí, creemos que lo podemos ver, y efectivamente dice: este es el punto de vista, las variables combinadas son conceptos oscuros y confusos y no experienciales. Bueno, pues si alguien quiere, lo tiene aquí en la página web, es un punto de vista, y naturalmente esto es filosofía de las ciencias y no ciencia, porque la filosofía de las ciencias no es ciencia, sino filosofía de las ciencias. Mucho cuidado. Bien, vamos a continuar, porque aquí tenemos los efectos adversos y no hay diferencia estadísticamente significativa en ninguno de ellos. Perdón, olvidé el mencionar que en la variable combinada esta, pues también la tenemos distribuida, ¿no? O sea, que estos 54 de los que hemos hablado anteriormente, bueno, pues discúlpeseme, pues hay todos estos de aquí, hay nada más y nada menos que 15 que tienen un primer evento, tanto con intervención como con el control. O sea, que realmente, bueno, pues aquí se ve que hay bastante morbilidad dentro de esta variable, ¿no? Y el hecho de que sea uno el que se beneficie, pues es el número 39, no es que sea este exactamente, sino que está representado aquí, porque atraviesa sin un primer evento de ninguna de todas estas variables, que son varias, ¿no? Me parece que son 5, no me acuerdo si son 5 o 6, pues mientras que en el grupo de control, placebo, pues irrumpe hasta, o sea, es en este punto en el que a los 36 meses tiene el evento. Bueno, pues ahora ya sí. Vamos sobre
los efectos adversos. Los efectos adversos están aquí en la tabla NNT2 y no hay diferencia estadísticamente significativa en los efectos adversos que los investigadores han evaluado. Podrían haber cogido más, naturalmente, ¿no? Por estos son siempre menos confiables. El hecho de que sean la validez de la evidencia de los musculares y de los cancerosos sea una validez de evidencia alta, bueno, pues naturalmente, mejora en cuanto a la validez, pero no es exactamente, una representación de los efectos adversos, porque eso hace falta hacerlo ya más adelante con estudios observacionales. Esto naturalmente que habrán de ser más de los que hay aquí, ¿no? Bueno, pues no hay diferencia estadísticamente significativa en la GOT-GPT por encima de tres valores del límite superior a la normalidad. La colecistectomía, vale, que no me salía bien, ¿no? Efectos adversos relacionados con la vejiga urinaria, la rhabdomiólisis, la miopatía, rhabdomiólisis o miopatía, la rhabdomiólisis, miopatía o mialgia con la creatinfosfoquinasa 5 veces por encima del límite superior a la normalidad, incidencia de cáncer inespecífico, ¿no? Y mortalidad por cáncer inespecífico. Están aquí los valores que son iguales, ¿no? Por si lo tenemos que comunicar con nuestros pacientes, ¿no? Y no hay diferencia estadísticamente significativa. Esa es la razón por la que no las hemos iluminado. Dejamos de color negro cuando no hay diferencia estadísticamente significativa y denotamos con un color, bueno, pues naturalmente de color rojo, el que es más malote de los dos, y el menos malote, pues lo ponemos de color verde, porque naturalmente nadie desea tener 10 eventos de cada 100 personas en 72 meses, o sea que no es un resultado que agrade a nadie. El hecho de que pongamos verdes porque es el menos malo de los dos, claro está, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, porque nos queda ya nada más que una cosa, y es las variables intermedias. Bueno, las variables intermedias son estas que están aquí, que aparecen en el suplemento, y lo que hemos hecho ha sido, dado que no tenemos toda la tabla, no hemos podido practicar nosotros el ANCOVA. Lo hacemos con toda facilidad, es bastante fácil hacer el ANCOVA si tenemos toda la serie, claro está. Como tenemos los datos agrupados, hemos tenido que copiar y pegar del apéndice suplementario que hay aquí. Y efectivamente, bueno, pues en el colesterol LDL vamos a ver que, bueno, se analizan aquí la N de los que se han podido obtener el LDL en el inicio y un año después. Es decir, que aquí no tenemos más que el primer año, no hay más. O sea, lo que sucede en el primer año de los 6 años que hay en funcionamiento, ¿no? Bueno, pues inician los pacientes por término medio con un colesterol LDL de 93,8 y terminan con 53 y 69, o sea, en grupo de intervención y grupo de control, o sea, esto hay que calcularlo con el ANCOVA. La diferencia es de 16,7 miligramos por decilitro del colesterol LDL, como que es más bajo con el grupo de intervención que con el grupo de control. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Bien, en cuanto al colesterol HDL, empiezan con 42,1 y 42,2, muy similares, ¿no? Y terminan con 48,7 y 48,1. Aquí la diferencia es muy poquita, pero es estadísticamente significativa. Hay una diferencia de 0,6 miligramos por decilitro. En este caso, bueno, sería difícil interpretar aquí una mejora, más allá de lo estadísticamente significativo, ¿no? En cuanto al colesterol total, inician con 162 en ambos grupos y terminan con 125 al año y 145. Entonces, la diferencia por ANCOVA es de 19,3 miligramos por decilitro, es decir, como que lo reduce más el colesterol total, el grupo de ezetimiba, claro está, ¿no?, que el grupo de placebo. Y en cuanto a los triglicéridos, bueno, pues empiezan con 137 en el inicio y al año acaban en 120 y 137. La diferencia entre ambos por ANCOVA, o sea que aquí el que los reste dice no me da en los demás le va a dar exactamente igual, y en este no, y es porque se calcula por ANCOVA, ¿no? Vale. Esto lo que nos trae es a colación el hecho de que estas variables, naturalmente, o sea, a pesar de que haya estas bajadas, pues el beneficio clínico no es más que esto. O sea, no es más que esto que tenemos aquí representado. Esto es el beneficio, el único beneficio clínico que hay es 1 de cada 100 de cada 66 en el infarto de miocardio, y además en esta procesualización es 1 de cada 145 en esta procesualización y 1 de cada 39
en esta procesualización, que yo realmente esta ni siquiera la invocaría. O sea, estas dos son las únicas dos diferencias que ha exhibido este ensayo clínico en estas cantidades, a pesar de que, bueno, pues en principio haría pensar esto que los beneficios serían aún mayores por estas bajadas. De modo que esto es lo que sucede. Esto realmente no alcanzaría, en mi opinión, la categoría de variable subrogada, porque no parece que esto esté hablando, pues, de un beneficio que sea más allá de lo que acabamos de decir. De modo que mantengamos a estas variables, son importantes, creo que es muy bueno tener estos valores, los valores mejor que mejor, ¿no? Pero esto es una variable intermedia que no deberíamos llamar subrogada, porque subrogado es que representa a la variable. Si una variable es la subrogada de la mortalidad, es decir, da lo mismo ver la mortalidad que ver esta variable, porque están diciendo lo mismo, y no parece que esto diga lo mismo. O sea que si esto en este momento tuviéramos estos resultados sin tener los resultados en salud, probablemente sobreestimaríamos la relevancia clínica de este fármaco. Muy bien, pues aquí hemos terminado, aquí se ve perfectamente. Hemos llegado hasta aquí, y no hacemos ninguna recomendación, porque creemos que naturalmente los números, bueno, pues permiten la toma de decisiones, porque creemos que los hemos mostrado con mucha justeza. Nada más. Muchas gracias.